Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, de la jardinería y del paisajismo para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Y antes de comenzar, voy a hacer rápidamente algunos anuncios. Primero, reitero la invitación a que participes en el podcast. Ese episodio, esa entrevista en donde vos sos el protagonista. Te cuento que ya hay voluntarios y voluntarias que van a pasar a contar su relación con las plantas, historias muy inspiradoras que van a llegar desde España, desde Colombia y desde Australia. Por ahora, esos son los países representados. Así que te invito a que nos cuentes también tu historia, tu relación, tu conexión con la naturaleza para servir también de inspiración e invitar a más personas a reconectarse con las plantas, con la naturaleza, con nuestra propia esencia. Dicho esto, entonces, hoy voy a hablar nuevamente de árboles. Voy a tomar algunos de los que ya nombré la semana pasada. Tengo un listado muy extenso que he hecho a partir de aquellos que he utilizado en diseños de jardines, de aquellos que tienen alguna conexión emocional con el lugar en donde yo vivo, con la escuela de mis hijos cuando eran pequeños, con aquellos lugares a donde yo suelo ir a pasar un rato, a tomar unos mates y en definitiva, todos árboles con flores. Así que vamos allá, comencemos entonces a hablar del primero que rodea la plaza del departamento en el que vivo, en Godoy Cruz, Mendoza. Se trata del jacarandá, Jacarandá mimosifolia de nombre científico, es un árbol caducifolio de la familia Bignoniaceae. Alcanza entre los 2 y los 15 metros de altura y desarrolla una copa amplia, con forma de parasol, que proporciona una sombra ligera. El tronco retorcido presenta una corteza lisa con tonalidades grisáceas, con estrías verticales que se acentúan con la edad. Por eso la habíamos elegido la semana pasada. Tiene una floración explosiva y ocurre en primavera. Sus ramas desnudas se cubren completamente con panículas que tienen entre 20 y 30 centímetros, con flores tubulares de color azul violáceo. Cada flor tiene más o menos entre 3 y 5 centímetros de longitud y atraen tanto a abejas como a colibríes. Esta planta se utiliza en el ámbito urbano y ha demostrado que tiene una alta tolerancia a la contaminación atmosférica, que se adapta también a suelos compactos y lo que sí hay que considerar que necesitan espacios amplios porque tiene un sistema radicular extensivo. Resiste por ahí las heladas esporádicas de hasta 5 grados bajo cero, pero recordemos que es una planta más de clima subtropical. Por lo tanto, las heladas las lleva hasta ahí nomás. Con respecto a la sequía, una vez que se estableció muy bien, puede llegar a pasar 2 meses a 3 sin riego, pero en veranos calurosos como hemos tenido en este año, conviene siempre regarlo. En el paisajismo la podemos utilizar como un pie aislado, una planta sola, o en alineaciones, en avenidas anchas. También vamos a aprovechar para destacar ese impacto visual de la floración y la ligera transparencia de su follaje. Y una recomendación para el momento que la vayas a elegir para usarla es que tiene raíces superficiales que pueden llegar a levantar el pavimento de una vereda si están muy cercas. Por otro lado, tiene frutos leñosos, que son unas cápsulas de entre 5 y 7 centímetros, que generan residuos, y otra de las cosas es que por ahí, en algunos lugares donde el clima es propicio, puede reproducirse con mucha facilidad, como en el jardín de mi casa, y te termina saliendo por todos lados plantas que saco el maceto y las regalo. El siguiente árbol es el cerezo japonés, el Prunus cerulata Kanzan, árbol que tiene un vecino y que me enloquece cuando está lleno de flores en primavera. El cultivar Kanzan es un árbol pequeño porque alcanza hasta los 10 metros de altura. En primavera temprana despliega toda esa floración formada por densos ramilletes con flores dobles rosadas de 3 o 4 centímetros de diámetro y cada inflorescencia puede tener entre 25 y 30 flores, con pétalos arrugados que persisten durante 2 o 3 semanas antes de caer en una increíble lluvia de pétalos. Cuando pensamos
En los requerimientos climáticos prefiere climas templados con inviernos bien marcados, y esto se traduce en unas 500 o 1000 horas de frío, suelos profundos con buen drenaje, tolera hasta 15 grados centígrados bajo cero cuando está en dormancia, es decir, en pleno invierno. Pero cuando ya empezó a brotar, las heladas tardías dañan las yemas florales y nos quedamos sin esa belleza primaveral. En zonas urbanas va a requerir entonces ubicaciones que estén protegidas de vientos fuertes y va a requerir de riegos suplementarios en el verano. Dentro de las consideraciones o aplicaciones paisajísticas tendremos que pensar en el uso así de forma focal, solitaria, o crear jardines temáticos en donde podemos hacer alineaciones en algún tipo de calle de poco tránsito. Y algo a considerar es que luego de la floración hay que realizar en algunos lugares podas sanitarias, es decir, una pequeña poda para evitar que se desarrollen enfermedades fúngicas como el chancro bacteriano. Y otra de las limitaciones que podemos considerar es que tiene raíces muy superficiales que podrían llegar a competir con el césped. También es susceptible a plagas como pulgones, el escarabajo barrenador, y las semillas contienen ciaglucósidos que son potencialmente tóxicos si se ingieren en gran cantidad. El siguiente es un árbol pequeño, en algunos casos es un arbusto porque tiene muchas ramas que nacen desde el cuello de la planta, y se destaca porque tiene una floración estival prolongada, en racimos terminales de 20 a 40 centímetros de longitud con flores rizadas que tienen poco menos de 3 centímetros. Y es una planta cuya corteza exfoliante de los tallos me recuerda muchísimo a el arrayán, árbol que se encuentra en la zona de Bariloche, el bosque de arrayanes famoso que por ahí uno visita cuando va como turista, y me refiero en este caso a el crespón. De nombre científico, la Gerstroemia indica. Hay muchísimos cultivares en donde tienen flores blancas, púrpuras intensos, hay un montón de variedades, algunas enanas para calles estrechas, y como te decía, la corteza es exfoliante en placas grisáceas y rosadas que añade un interés extra en la época de invierno. El follaje otoñal varía un poco entre el amarillo y el rojo intenso según cada una de las variedades. Es una planta que puede llegar a resistir hasta 4 meses sin riego. También, como tiene ese tronco que se exfolia, es resistente a la contaminación urbana, aguanta suelos pobres, que ya es mucho decir cuando uno quiere elegir una planta vistosa y con flores, soporta temperaturas de hasta 10 grados bajo cero y, si nos referimos al calor, hasta 45 grados. La verdad que es una planta que se adapta tanto a climas mediterráneos como el que tenemos nosotros, como también a climas subtropicales. Planta que por problemas de espacio no puedo tener en mi jardín. Con respecto al manejo en las ciudades, es ideal para calles estrechas, para colocarlas en grandes jardineras porque tiene un sistema radicular no invasivo. Hay variedades como la Acoma o la Suni que tienen un porte columnar y permiten alineaciones ordenadas. Requiere de una poda anual de formación para mantener la estructura abierta que permita la circulación del aire y de esta forma no sea afectada por el oidio, uno de los hongos con mayor presencia dentro de los jardines. Y antes de pasar a los últimos 2 árboles que te voy a compartir en el episodio de hoy, quiero recordarte a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online número 1 de jardinería de toda la península ibérica. Así que lo que necesites para dejar tu jardín, para tener tus plantas más que bellas en esta primavera que se avecina, ¿a dónde vas a ir a comprar macetas, abonos y el resto de los insumos necesarios? A personalgardenshopper.es. Y ahora sí, entonces, continuamos con los 2 últimos árboles y que por falta de tiempo dejan a muchos más fuera del episodio de hoy. El siguiente es entonces el lapacho amarillo. Nombre científico Tabebuia chrysoticha. Es
un árbol semicaducifolio, es decir, que no pierde el total de las hojas, tiene entre 8 y 10 metros de altura, tiene una floración masiva a finales de invierno y se cubre completamente con racimos de flores amarillo-dorados que tienen entre 5 y 8 centímetros. Cada flor presenta un tubo campanulado con estambres externos y el néctar dulce para los colibríes. Es resistente a suelos compactos, a una moderada salinidad, es ideal para avenidas costeras, suele mostrar una buena adaptación al calor urbano hasta unos 40 grados centígrados y puede llegar a resistir 3 o 4 meses de sequía cuando están bien enraizadas, bien instaladas. Tiene raíces pivotantes, por lo tanto no es un árbol que va a terminar levantando el pavimento cuando crezca. Una vez que floreció, va a requerir de una poda para estimular la ramificación y algo sí que tenemos que considerar es que es muy sensible a los encharcamientos prolongados. Las semillas, que son estas sámaras que te había comentado en alguna especie la semana pasada, son aladas, son semillas aladas que se dispersan fácilmente pudiendo colonizar distintos espacios como grietas en muros, por ejemplo. Por lo tanto, es un detalle a considerar. Y el último árbol que todavía no he tenido la posibilidad de cultivar es el flamboyant del Onyx regia de nombre científico. Es un árbol tropical de copa amplia, tiene unos 15 a 25 metros de diámetro para que te imagines el tamaño de esa copa, con flores de color escarlata de 10 a 12 centímetros en racimos terminales. Esto significa que se dan en el extremo de las ramas. Cada flor tiene 4 pétalos espatulados, con un quinto pétalo modificado que recibe el nombre de estandarte. Florece tras un periodo seco, coincidiendo después con la temporada lluviosa. Y como te decía que es una planta tropical, no va a poder resistir heladas. Es más, 5 grados centígrados sobre cero ya las afecta. Por lo tanto, entonces requiere clima tropical o subtropical, sin vientos fuertes, porque pueden llegar a dañar toda su fronda. Algo a destacar es que tiene raíces superficiales, por lo tanto eso limita el uso en las aceras, en las veredas, porque puede llegar a levantar pavimento. Con respecto a la toxicidad, tenemos que reconocer que las semillas contienen toxalbumina, que es similar a la ricina, requiere entonces de recolección periódica de vainas leñosas cuando se encuentran en áreas verdes públicas. Y hasta aquí entonces el episodio de hoy. Me quedó hablar de varias plantas que tenía, como por ejemplo el palo borracho, el árbol de Judea, el ceibo y la magnolia, que tenía también ahí como para seguir compartiendo contigo. Con esto entonces me despido. Te recuerdo que podés ir a nuestra academia jardingpt.com y escuchar de forma gratuita y sin registro todas las clases del curso de riego de jardines que hemos dejado en abierto junto a Fernando, quien prontito nos visita en una nueva colaboración en esta oportunidad del mes de febrero de 2025. Nos encontramos el próximo jueves. Hasta entonces y muchísimas gracias.